Me gustaría empezar aportando tres datos que ofrecen Forbes y la Universidad de Educación Virtual. El primero dice, las compañías con mayor diversidad tienen un 25 más de probabilidad de obtener mejores resultados financieros. El segundo dice, las organizaciones con una cultura inclusiva tienen un 50% menos de rotaciones de empleados, lo que también se traduce, por supuesto, en menores costos de formación, de contratación, etcétera, ¿no? Y por último, las empresas con equipos diversos e inclusivos tienen 6 veces más probabilidades de ser innovadoras y adaptarse a los cambios de mercado, ¿no? Por tanto, es innegable que que en un entorno empresarial en constante cambio, contar con equipos diversos ya no es un propósito únicamente social, sino que es una evidencia. Es una evidencia, está demostrado que es un factor clave para que las empresas sean innovadoras y, por lo tanto, más competitivas, ¿no? Además, la diversidad facilita el acceso a nuevos mercados, mejora la reputación, etcétera, ¿no? Nos encontramos además en un momento donde la tecnología, sin ninguna duda, la inteligencia artificial, el Big Data, las plataformas digitales, etcétera, están reconfigurando las nuevas formas de trabajar, de liderar, de convivir en las empresas, etcétera, ¿no? La cuestión es que esta transformación no es neutral. Puede amplificar las desigualdades o puede corregirlas, según cómo se integra la dimensión humana y la dimensión social, ¿no? Por tanto, es una encrucijada tecnológica, pero también es una encrucijada ética y cultural, ¿no? Las empresas que aprovechen este momento para integrar la diversidad desde el diseño, los datos, la cultura interna, no solamente van a ser más justas, sino que también van a ser más resilientes, más innovadoras, más sostenibles y más competitivas, ¿no? Y esa es la razón por la que estamos hoy aquí, para hablar de todo esto, ¿no? Antes me gustaría contaros también, porque me parece importante, porque es un poco también la razón de por qué Sig4Chain está aquí hoy, liderando, presentando este webinar, es que Sig4Chain es una organización que nació con el propósito de promover la justicia social, ¿no? La justicia social entendida como trabajar por disminuir cualquier desigualdad generada por razón de etnia, de género, de religión, de edad, ¿no? Por cualquier situación de partida. En los 7 años que llevamos trabajando desde nuestro nacimiento ya estamos presentes en 4 países, en Mauritania, en Guatemala, en España y en Perú. Y estamos abordando retos muy complejos como la desnutrición infantil, la inseguridad alimentaria, la violencia de género o la desigualdad social. En Canarias mismos estamos trabajando también por la inclusión social de jóvenes migrantes y mujeres en situación de trata y prostitución, ¿no? Esto para decir que la dimensión de esta misión, o sea, la enormidad que tiene esta misión, nos obliga a estar constantemente repensando el abordaje que hacemos de nuestro trabajo. Y nos obliga también a incorporar enfoques y herramientas pues muy potentes, ¿no? Y por eso trabajamos siempre desde la innovación social, con la tecnología e integrando saberes diversos, ¿no? Y diversidad en el equipo. Y aún así, a pesar de tenerlo en nuestro propio ADN, nos seguimos haciendo muchas preguntas y enfrentamos muchos retos para lograr que la organización no solamente sea diversa a nivel de conocimiento y de interculturalidad y de género y de edad, que son las principales dimensiones de diversidad que tenemos dentro de Sig4Chain, pero que además sea realmente inclusiva, ¿no? Y creo que nos hacemos las mismas preguntas que probablemente otras organizaciones que quieren lograr que la diversidad sea real y efectiva en sus plantillas se estén haciendo también, que son preguntas como ¿cuál es el talento que vamos a necesitar para alcanzar los desafíos futuros, ¿no? O cómo lograr que la diversidad, o sea, no solamente diversidad, sino realmente inclusión, ¿no? En los espacios de participación, en la toma de decisiones, cómo lograr que las personas diversas se comprometan también con nuestros objetivos y con la visión de la organización, ¿no? Incluso cómo eliminar o minimizar las barreras de gestionar un equipo diverso, ¿no? Son barreras de todo tipo, desde culturales, percepciones, prejuicios, etcétera, hasta barreras administrativas, cuando integras personas de otras nacionalidades o barreras de tipo cognitivas o físicas, ¿no? Y creo que es respondiendo a estas preguntas, o por lo menos reflexionando sobre este tipo de preguntas, lo que permite a las empresas alinear
sus objetivos de diversidad e inclusión con sus metas corporativas, generando finalmente ciclos virtuosos, ¿no? Donde la diversidad impulsa el rendimiento también y la innovación. Entonces, en definitiva, para hablar de todo esto, contamos hoy también con dos ponentes, vamos, o sea, es un privilegio contar con ellos. Por un lado tenemos a Carlos Rebate, que es director de transformación en Securitas y que cuenta con una trayectoria muy consolidada de más de 20 años de experiencia en empresas, además de Securitas, en otras empresas como Indra o Soluciona, liderando iniciativas de innovación, de estrategia, de transformación, tanto cultural como digital. Y para mí, más impresionante aún que todo esto, es que además es corredor de maratón por debajo Tú dentro unos de poco cuantos minutos, también, tú dentro de poco también, Blanca. bueno, unos cuantos minutos por debajo de las 4 horas, lo cual es para mí bastante impresionante. Y contamos también con Juan Vizcaíno. Juan, que no sé si también eres corredor de maratón, No es mi caso. no es tu caso, pero bueno, sí es especialista en talento y desarrollo en la empresa tecnológica Sopra Steria. Y bueno, actualmente está liderando iniciativas de Employee Experience, Employer Branding y gestión de desempeño en la empresa, ¿no? Y también está diseñando, impulsando proyectos que integran datos, cultura y liderazgo. Así que muchas gracias a los dos por participar hoy en el webinar. Nada, un placer, un gusto estar con vosotros. Muchas gracias. Pues nada, hablaremos un poquito y luego sí que vamos a abrir el micro para que participéis el resto de personas que estáis hoy aquí con nosotras. Si alguien quiere hacer una pregunta y no se siente cómodo a micro abierto, pues las vais dejando por el chat y las recogemos igualmente, ¿no? Bueno, pues venga, empezamos. Carlos, Dispara, empiezo por Blanca, ti. dispara. Venga. Bueno, ¿cómo entendéis desde Securitas la diversidad y la inclusión? ¿No? Vamos a empezar por la pregunta más fácil o más básica y luego vamos desarrollando. ¿Cómo la entendéis en Securitas? Yo soy fan de, ha dicho un por seis antes, de la diversidad en la capacidad de innovación. Yo soy fan de la cultura, de las culturas corporativas. Hay una frase que me gusta mucho de Tony Xia, un emprendedor americano, que decía que como en las personas el carácter es el destino, en las organizaciones la cultura es el destino. Entonces, culture is destiny. Yo siempre digo, déjame ver la cultura y te diré qué destino va a tener. Y dentro de ese destino que una cultura tiene, para mí la diversidad es un catalizador de la innovación sin ninguna duda, porque en este mundo complejo en el que necesitamos adaptarnos de forma muy rápida y donde todo el mundo habla de pensar fuera de la caja, no puedes pensar fuera de la caja con los mismos símbolos que tienes dentro de la caja. Entonces, para polinizar el sistema tienes que traer talento diverso. Tienes que traerte modelos de categorías que vengan de otros dominios, de otras culturas, de otros países, de otras maneras de entender el mundo, para que te aporten esa multidimensionalidad, esa capacidad para ver el mundo, para agitar tu sistema de una manera que no serías capaz de dentro del sistema. Al final, la creatividad es una cosa muy sencilla. Tú creas en base a los símbolos que tienes. Tú puedes ser diverso, tú como individuo, si eres capaz de beber de diferentes sistemas simbólicos, convertirte en un polímata, en una persona que domina diferentes dominios y tú puedes ser diverso como ser humano por naturaleza, pero como eso suele ser difícil, lo más fácil en una organización es hibridar gente, es traer talento diverso para que creen juntos y eso funciona de forma maravillosa. Te decía el otro día, Blanca, el efecto Medici que hacía Lorenzo de Medici en Florencia, cuando en sus famosas cenas juntaba a las personas más interesantes que había en Florencia en aquella época, que eran muchas, y había explosiones de creatividad. Lo mismo pasa en las organizaciones. Gente diversa, junta, modelos de categorías, modelos mentales diferentes, desafiando los sistemas y haciendo cosas nuevas. Absolutamente fan del potencial de la diversidad. Sí, estamos hablando ahí de diversidad cultural, de diversidad de género, de edad, De background, de diferente. trayectorias profesionales, estaría generaciones distintas trabajando de forma conjunta, gente que procede de diferentes países, de diferentes estatus sociales, colectivos también en situación de vulnerabilidad, que viven otras realidades y que al final una capacidad también del que vive la cultura es la capacidad para empatizar
con colectivos diversos, ¿no? Que tienes que estar abierto a pensar que con el contenido de tu sistema no eres capaz de modificar tu sistema, que te necesitas gente de fuera que te traiga cosas nuevas para abrir el sistema de forma mucho más potente, exponencial. Sí, Y eso no sí. todo el mundo, no todo el mundo es consciente de lo potente que es. Ya, y el tema de los sistemas, a ver si luego nos da tiempo a entrar ahí porque es apasionante también. ¿Hasta dónde puede llegar? Lo dice, Bueno, mira, Juan, yo soy sí, fan de los sistemas también, soy fan de muchas cosas. Soy fan de los sistemas y el MIT, no lo decimos nosotros, el MIT dice que el pensamiento sistémico sí, o el system thinking es una competencia clave para el siglo XXI. O sea, sí, entender bien, modelar bien los sistemas y tener una comprensión profunda de cómo se comporta un sistema y cómo cambiar un sí. sistema es una competencia clave en este siglo. Totalmente. Y ahí las empresas, bueno, las organizaciones en general, ¿no? Como también somos ecosistemas, como parte de los ecosistemas, todo lo que hagamos desde dentro de la empresa, incluso desde nuestras propias plantillas, pues tiene efectos también en el sistema social, ¿no? En este caso. Se propaga a lo largo de los Sí, sistemas con los que se relaciona. sí. Mm. Y Juan, desde Soprasteria, ¿cómo entendéis la diversidad? Luego entramos un poco más en los beneficios, ¿no? Pero ¿cómo entendéis la diversidad? De forma muy similar a como comentaba Carlos o como habéis comentado en la introducción. Realmente la diversidad para nosotros no es solo un elemento estratégico, por esos beneficios que seguro que entramos ahora a discutir, pero también por esa parte de ese elemento ético. Al final, ese compromiso que tenemos desde Soprasteria con la sociedad en su conjunto y cómo al fin y al cabo consideramos muy positivo eh, abarcar todas esas dimensiones de las que estábamos hablando, de género, orientación sexual, etnia, todo. Entonces, desde Soprasteria, bueno, tenemos una política de responsabilidad social empresarial y eso se traduce en múltiples acciones concretas para asegurar algunos propósitos y algunas metas que nos marcamos, como puede ser pues, la igualdad de oportunidades, la inclusión real de las personas y también el respeto a la singularidad de cada una de las personas, tanto fuera de la organización como dentro. Sí, vamos a entrar un poquito en los beneficios. En nuestro caso, bueno, ya como hemos comentado en la introducción, Six4Six es una organización que está trabajando en varios países, ¿no? Y además países con unas culturas también muy diferentes. Luego, en el caso concreto de Perú y de Guatemala, está aquí también Steffi, que es nuestra coordinadora en Perú, ellas podría contar mucho más. Pero es verdad que además dentro de cada uno de los países trabajamos en comunidades indígenas que cada una tiene su singularidad, sus cosmovisiones, su forma de entender, ¿no? La vida y las necesidades también son diferentes, ¿no? Entonces, para nosotros, la diversidad en el equipo nos permite comprender en profundidad todas esas necesidades, lo cual nos permite al final hacer una adaptación de de nuestro servicio, del trabajo que hacemos con las personas muy en el centro, ¿no? Nos permite lo que se diría en términos empresariales, ampliar nuestro mercado, ¿no? Nosotros hablamos mucho más en términos de impacto y cómo conseguimos llevar nuestras soluciones a más personas más adaptadas a sus necesidades. Pero bueno, en la empresa sería un poco ampliar mercado. Y eso realmente somos capaces de hacerlo porque tenemos personas ya no solamente disciplinarmente diferentes, ¿no? Y con distintos conocimientos, sino pues con todas esas culturas integradas, también en España en los distintos territorios. Yo personalmente noto muchísimo también la diversidad etaria. Creo que es un enriquecimiento increíble en la organización, ¿no? Es indiscutible las capacidades y las competencias tan diferentes que tienen las generaciones que ya vamos siendo más mayores, aunque yo me resista, con las generaciones más jóvenes, ¿no? Y eso lo vemos no solamente en el uso de las tecnologías, que siempre tenemos ahí a los más jóvenes del equipo, a Idira, que también la veo por ahí, explicándonos cómo utilizar esta aplicación o la otra. Lo noto también en la forma de cómo nos comunicamos, ¿no? Cómo entendemos el mundo en las generaciones más mayores y las generaciones más jóvenes.
es muy diferente. Entonces, el tener a personas de distinta edad, pues también nos permite hacer una comunicación mucho más amplia, más extensiva y llegar a todas las franjas de edad sabiendo hablar con cada una de estas franjas, ¿no? Bueno, esto por comentar solamente algunos de los beneficios que nos trae a nosotros la diversidad como organización. No sé, ahora empezamos por Juan, Soprasteria, donde Carlos ha comentado algunos, ¿no? La creatividad, la innovación ahí, indiscutiblemente, poder salir de ese marco de pensamiento diario que tenemos es otra, ¿no? No sé, Juan, si desde Soprasteria destacáis o vivís en la diversidad, podéis identificar algunos beneficios clarísimamente. Pues beneficios como el que acabas de mencionar de la reputación que tiene las empresas, si Soprasteria o Seek for Change o Securitas, eh, con este compromiso social, sin lugar a dudas, atraer talento, atraer clientes, generar alianzas que puedan ser estratégicas, pero también es muy importante de cara a la innovación. Al final, no paramos de mencionar, porque es una evidencia como tal, que contar con equipos diversos a la hora de resolver problemas nos permite quizás alcanzar soluciones que sin esos equipos y sin esa diversidad no hubiéramos podido alcanzar de forma tan ágil, de forma tan rápida. Pero más allá de eso, incluso también dentro de estos equipos también encontramos una mayor satisfacción, un mejor clima laboral. Al final, cuando se crea un ambiente de respeto, cuando intentamos pues generar de algún modo que esta diversidad impregne todas las capas de la organización, vamos a mejorar la fidelización de nuestra plantilla. Y esto es algo que tenemos que trabajar y que si una empresa no está trabajando por la diversidad, eh, está perdiendo mucho. Hablabas antes, habéis dicho una palabra que me gusta, impacto, ¿no? Impacto y generaciones, que cada vez son más, los ciclos son más cortos y cada vez conviven más generaciones en una misma ventana de vida. Impacto, yo me siento millennial aunque nací antes, pero yo quiero trabajar en compañías que provoquen un impacto significativo en el mundo. No me vale cualquier cosa, si a lo mejor tuviera alguna dificultad, a lo mejor tendría que hacer cualquier cosa, pero siempre que pueda elegir, voy a elegir hacer algo que sea bueno y de ahí todo el movimiento también que trata de capturar toda esa inquietud de las generaciones que vienen, que quieren hacer algo bueno por el futuro, quieren dejar huella, ser leyendas o contribuir algo que ayude a los demás. Y eso, por un lado, se puede capturar como marca empleadora, pero realmente, además está medido, el propósito de una organización es un elemento de transformación masiva que impacta de forma significativa en su beneficio. El concepto de organización exponencial que analizaron en Singularity University analiza 11 elementos que hacen que organizaciones crezcan 10 veces más rápido en su mismo sector y el más potente de ellos es el propósito. Tener un propósito positivo que sea verdad, que sea verdad, que sea veraz. En el nuestro es hacer del mundo un lugar más seguro, yo me lo creo, yo trabajo por eso. Y tener valores que sean verdad, que no sean valores puestos en una pared, sino en el nuestro integridad, eficacia, servicio, que sean verdad y que se vivan en la cultura, es un elemento que tracciona en la organización, que une al equipo y que le hace pelear por algo que tiene sentido para ellos. Y eso es un elemento esencial de la cultura. La diversidad está totalmente intrincada en eso. Tú decías, Juan, ¿no? Te hace más empático, te hace más completo, tener gente diversa. Operamos en 44 países. Tener gente, hace 2 semanas estaba con gente de equipo de Sri Lanka, estaba con gente de casi todos los países de Europa. Éramos 12 o 13 nacionalidades en una reunión y eso me parece alucinante. Diferentes orígenes, diferentes culturas, diferentes trayectorias te hace tener una visión mucho más completa. Y cuando todo el equipo trabaja por algo bueno, eso ese es el tipo de cultura que dices, esta cultura va a alcanzar un gran éxito, porque es buena. Y Sí, sin duda sí, funciona. O sea, no está bien hacerlo porque se puede hacer para el bien o para el mal, como todo, ¿no? Tú puedes ser falso y generar una cultura de marca empleadora basada en algo que no es real, que la gente descubre al milisegundo porque la gente no es tonta, los empleados no son tontos y los candidatos tampoco. Pero cuando es verdad, cuando hay un propósito potente,
es una herramienta indispensable. Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. El IE, vamos, University, en vez de hablar de propósito de la empresa, habla del alma de las empresas, ¿no? Tiene Sin un duda. artículo por ahí muy bonito. Bueno, es un informe que habla del alma de la empresa. Y nosotros en Shift4Change lo hablamos muchas veces también, ¿no? Como la innovación en general, sí, la innovación y la diversidad en este caso es algo que tiene que estar en la cultura, en cómo entendemos nuestra forma de trabajar. O sea, no es un pilar, o sea, no es algo, no son tres pilares que no se mezclen, es que atraviesa, ¿no? Toda la organización desde cómo entendemos la forma de relacionarnos, de las metodologías que aplicamos, todo, ¿no? Nos tiene que atravesar. Y en ese sentido, Carlos, recojo lo que estás diciendo, porque es verdad que una cosa es la diversidad, ¿no? Entendiendo como los distintos perfiles o las distintas tipologías de personas que puede haber en una organización. Y la otra cosa, el otro concepto es la inclusión, ¿no? Una cosa es que seamos diversos y otra cosa es que realmente las personas participen de los espacios de toma de decisiones, de los espacios de discusión, que se tenga en cuenta la singularidad de cada una de las personas de una organización como un valor, ¿no? Y se aproveche para toda esa creatividad. Y yo creo que en esa parte de cómo somos capaces de incluir la diversidad en la toma de decisiones, en los espacios de participación, es donde están las principales barreras, ¿no? De las empresas y de las organizaciones en general para ser organizaciones inclusivas, ¿no? Y bueno, y ahí pues múltiples estrategias, ¿no? Desde realmente hacer espacios participativos de escucha y demás, hasta formaciones, o sea, y cada empresa, ¿no? Puede tener un abanico de estrategias para hacer de su organización una organización realmente diversa e inclusiva. No sé desde Securitas cómo voy empezando cada vez por uno. ¿Qué Sí, fenomenal. estrategias, qué estrategia ponéis en marcha, ¿no? Para Pues por un avanzar. lado, sí, por un lado está trabajar el lado de identificar sesgos inconscientes, que es un tema en el que nos formamos cada año. Solamente en la división iberoamericana a la que yo pertenezco, este año se han formado 32.000 personas. Todo el equipo de selección se forma cada año en la identificación de sesgos inconscientes y todo el equipo de dirección, todos los líderes de la organización, se forman cada año en la identificación de sesgos inconscientes, ¿no? Para ser capaz de ser justo en la interpretación de las cosas. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, procesos de escucha. Tenemos procesos de escucha formales e informales. Hay un proceso de escucha que se llama Engage, que se hace cada año, es una encuesta de clima que se hace en toda la organización cada año y donde se mide la diversidad, la inclusión y la no discriminación. Se mide, no solamente se mide, además se fomenta que todo el personal participe a través de todos los canales, incluso en las paredes, en los ascensores, con QRs para que todo el mundo dé su opinión. Se miden diferentes indicadores y en base a eso se comparte de vuelta con los equipos y se hace un plan de acción. Esos parámetros son parámetros de gestión para nosotros que son importantes. Y luego hay mecanismos de escucha más informales, se hacen town hall como eventos públicos con periodicidad en los que el presidente a nivel global, diferentes directivos a nivel divisional, comparten cosas con los equipos y se abren para también ser preguntados y tener una comunicación interna muy dinámica con los equipos para que todo el mundo sepa hacia dónde vamos, qué dificultades tenemos, qué queremos hacer en el futuro. Pero lo formal es el mecanismo ese que os compartí. Hay una dinámica de engage anual donde estos parámetros de los que estamos hablando son medidos, son evaluados y son gestionados en el tiempo. Juan, vosotros desde Soprasteria. Nosotros trabajamos, bueno, varias de las cosas que ha mencionado Carlos también las hacemos. Los sesgos en los procesos de selección, para quien no esté familiarizado con esta terminología, es, digamos que debido a la forma que tenemos de tomar decisiones los seres humanos, pues en algunas ocasiones recurrimos a decisiones que no son tan objetivas como nos gustaría, ya sea favoreciendo a unos candidatos frente a otros.
Eh, y bueno, para evitar todo esto y seleccionar a los candidatos que más se ajusten a la posición, pues también hacemos formaciones. Sin duda la capacitación del equipo de selección es algo fundamental y contar con herramientas, que cuenten con herramientas para tanto identificar como evitar estos sesgos, pues es algo fundamental. Luego también lo que decía Carlos de tener un proceso de escucha en el cual eh, consultamos a la plantilla, entre otras cosas, en qué medida consideran que están en una organización diversa, en qué medida se sienten respetados en su entorno laboral. Todas estas preguntas las hacemos recurrentemente a la plantilla para ver, bueno, poder detectar posibles problemas y poder actuar en consecuencia. Además de todo esto, también mencionaría quizás eh, una de las barreras que encontramos para lograr una plantilla diversa. Esto no solo ocurre en la organización, en el sector IT, al final hay una diferencia entre el número de hombres y mujeres que acceden a las carreras STEM y es por ello que también tenemos un compromiso con digamos, paliar esa falta de referentes que pueden tener esos referentes femeninos, eh, tanto, bueno, sobre todo en estas carreras STEM. Para ello, pues de forma interna y externa, trabajamos para dar visibilidad a esas personas, a esas mujeres líderes de nuestra compañía y que están en profesiones que quizás hay una minoría de mujeres y en ese sentido, pues intentamos luchar contra esos estereotipos culturales que, bueno, pues están ahí. Eh, Eh, sí, ¿querías decir algo, Blanca? no, no, bueno, no, pero continúa. Es que continúa. Luego os comento. Sí, y luego también creo que otro punto, hablabas también de inclusión y creo que aquí es también un trabajo por parte de las empresas eh, y desde Soprasteria también trabajamos en ese sentido por poder adaptar lo que son los roles, los entornos de trabajo a las personas que tienen algún tipo de dificultad. Eh, entonces, son muchas las iniciativas que podemos ir haciendo. También, pues, no sé, hablábamos de cómo también en algunos casos a distintos niveles de la organización podemos encontrar dificultades para entender lo que es la diversidad, entenderlo como un valor estratégico y en ese sentido también, aparte de dar formación al equipo de selección para detectar estos sesgos, hay una formación transversal en cuestiones de género, formación a managers, programas que hacemos para bueno, intentar luchar contra esa discriminación. En Sí, ese sentido, al final lo que todos buscamos es encontrar a una persona que se adapte a una posición concreta y además que vaya alineada con los claro, valores de la compañía, con ese propósito del que exactamente. hablaba Carlos antes o ese alma de la empresa. Y en ese Sí, sentido, bueno, pues el género es un factor más y hay que tener en cuenta pues que no esté influyendo de forma negativa en ese proceso de selección. sí, 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 sí. Sí, hablaba Juan, Pues el sí, sector IT es bastante masculino, aunque ha tenido sus picos y valles, pero en general ha sido poco atractivo hacia las chicas históricamente. El sector de la seguridad todavía más. Entonces son sectores que son sectores bonitos y que hay que ser capaces de contar, y hay que ser capaces de contar historias de personas que han hecho un trabajo increíble y que lo están haciendo en la actualidad, compartirlas para generar referentes y hagan estos sectores interesantes para cualquier persona. sí, totalmente. Todo el tema de la sensibilización y la formación es clave, ¿no? Mm. Para este proceso. Luego, como decíamos también antes, la tecnología también juega un rol estratégico para eliminar estas barreras. Juan estaba hablando de los sesgos también, de cómo utilizaban, ¿no? determinadas también tecnologías para eliminar sesgos. En nuestro caso, es verdad que la tecnología está favoreciendo mucho el trabajo, pues eso, esa diversidad y también la inclusión.
sobre todo en generar entornos más híbridos, ¿no? Pues esto es, bueno, está pasando a muchas organizaciones, ¿no? Sobre todo desde el COVID, pero estos entornos en los que tú puedes conciliar mejor gracias no solamente al teletrabajo, sino a contar con muchas herramientas que te permiten trabajo colaborativo, que te permiten compartir, bueno, pues todas las herramientas, paneles digitales, etcétera. En nuestro caso, pues es algo que sí que nos está favoreciendo también la diversidad y la inclusión, ¿no? En ese sentido, nosotros trabajamos pues hacia adentro, o sea, la tecnología nos facilita la inclusión hacia adentro y también estamos desarrollando, o sea, nos está facilitando la concienciación o la sensibilización de la inclusión hacia afuera, ¿no? Y en concreto, pues hemos desarrollado una plataforma que es la plataforma Enreda, que lo que les permite a los chavales desarrollar un currículum por competencias, ¿no? Les va preguntando por sus experiencias de vida, entonces va identificando las competencias que tiene, le va construyendo ese currículum que va incluyendo las competencias, además de otras experiencias laborales o formativas que puedan tener, ¿no? Y esto es clave porque en un mercado y en un entorno tan cambiante como el que tenemos, pues al final lo que prima o lo que es interesante tanto para la empresa como para las personas son las competencias, ¿no? Y esa es una manera también de eliminar el sesgo porque ponemos el centro en la competencia, ¿no? Fortaleces a la persona y empoderas a la persona ayudándole a identificar qué competencias tiene y son extrapolables al entorno laboral, pero también cambias la percepción de la empresa de, mira, esta persona tiene estas competencias, ¿no? Entonces, nos estamos apoyando en la tecnología para transformar no solamente hacia adentro, sino también hacia afuera, ¿no? Yo creo que eso es interesante. No sé, Juan, ya no sé quién había empezado antes, pero bueno, sobre Asteria, cómo la tecnología, bueno, en vuestro caso es que la tecnología es vuestro ADN también, ¿no? Pero cómo os ayuda a generar esos entornos de trabajo más inclusivos y más diversos. Pues sin duda la tecnología al final es nuestro fuerte, y en ese sentido también lo ponemos a disposición en ese compromiso social de la sociedad. Y es por ello que colaboramos de forma activa con colectivos vulnerables para, pues, ya sea bien capacitar a estas personas para ser capaces de dominar algunos aspectos de la tecnología, pero también utilizamos la repercusión que tenemos para difundir contenidos inclusivos, ya sea a través de plataformas como Twitch o nuestras propias redes sociales. Intentamos de algún modo concienciar, sensibilizar, como bien decías, de estos temas. También, al fin y al cabo, pues trabajamos también con un modelo híbrido y es por ello que la formación en muchos casos acaba siendo de forma virtual, pero esto también nos permite pues tener este tipo de colaboraciones como la que estamos teniendo ahora, en el cual pues nos podemos enriquecer de otras visiones, de otras áreas, de otros sectores incluso, y poder de algún modo llevarnos algunos insights que puedan ser interesantes. Eh, es una pregunta al fin y al cabo que me resulta difícil porque luego también tiene su contrapartida. Eh, y es que la tecnología al mismo tiempo puede ser un factor que de algún modo eh, haga que esos sesgos de los que hablábamos antes eh, se difundan. Y esto me lo llevo mucho a la parte de la inteligencia artificial. Es algo que, bueno, el desarrollo de y todos los proyectos con los que trabajamos, intentamos de algún modo que la tecnología no continúe eh, expandiendo pues esas formas cejadas, visiones cejadas del mundo. Y en ese sentido, eh, pues está a la orden del día. Encontramos, Pensamiento crítico, otra competencia para este siglo. Total, total. totalmente, sí. Sí, Y nosotros. bueno, es que el tema de la inteligencia artificial y la diversidad es un tema que, Está para que otro webinar entero. para otro webinar, sí, sin duda. Sí, Carlos, ¿y en vuestro caso?
Sí, bueno, la pandemia lo cambió todo, en general, para todos. Exactamente. La pandemia nos hizo digitalizarnos en 3 meses, lo que hubiera costado una década. Y esto ha favorecido pues, que existan espacios de colaboración masiva donde puedes estar trabajando y teniendo videoconferencias con gente que está en un montón de ubicaciones de forma natural, en diferentes idiomas, con copilotaje que te permite sumarizar, que te permite ver quién intervino, qué action items salieron y cuáles son, hacer preguntas sobre la reunión porque se quedó grabada. Te permite trabajar de una manera diferente y te permite ocupar posiciones en lugares distintos a los que tendrías que haber estado si no hubiera habido una pandemia previa, ¿no? Te permite deslocalizar la función, conciliar mejor tu vida personal con tu vida laboral, posiblemente acceder a posiciones globales desde tu país de origen, trabajar de forma colaborativa con personas en otros países y de otras prácticas. En ese sentido aceleró eso, ¿no? Y en nuestro caso también llegó la digitalización a la función de la vigilancia, ¿no? La movilización de la digitalización de la función, la sensorización de esa función, el Internet de las cosas, llevado a las personas o a los vehículos, que permite también geolocalizar y cuidar por esas personas para que no les ocurra nada, detectar caídas, detectar eventos que pueden ser peligrosos para nuestro equipo a través de la tecnología también y tener todo ese equipo conectado y supervisado de forma remota. Por un lado está el trabajo de oficina, el trabajo de colaboración y por otro lado está el trabajo de campo, tanto nuestros técnicos como nuestros vigilantes, que pueden estar supervisados de forma remota. Y luego la IA que hablabais, ¿no? Hablamos de sesgos. Todos los modelos generativos están construidos a partir de un corpus lingüístico, Datos. una base de datos de imágenes que per se contienen sesgos, porque es el histórico de todo lo que se ha escrito, es el histórico de todo lo que se ha fotografiado. Entonces, encima, lo que va a generar eso, aunque le ponga 700 raíles, pues en principio va a ser algo sesgado, en muchas ocasiones. Y ahí vamos al pensamiento crítico en la interacción con las herramientas de copilotaje. Que no todo lo Sí, que dice es verdad, no todo lo que dice es justo, no todo lo que dice es ético, y hay que siempre poner tu capacidad crítica y tu pensamiento crítico encima de aquello con lo que interactúas. sí, y más que el pensamiento crítico. A mí una de las angustias que me provoca la inteligencia artificial, ¿no? Y todo este debate, claro, nosotros trabajamos, como os decía antes, con comunidades también indígenas en zonas remotas, aisladas, que tradicionalmente han estado invisibilizadas, ¿no? Entonces la IA, pues como estáis diciendo, viene a amplificar lo que ya viene ocurriendo, ¿no? Viene a amplificar los sesgos y los defectos del status quo. Absolutamente. Entonces, claro, lo que puede suponer para todas estas comunidades, todas estas culturas, pues es demoledor. Ya no hay acciones correctivas que una empresa pueda introducir, ¿no? Como pueda ser el tema de los raíles que estás hablando, Carlos. O sea, esto es tiene que haber un trabajo voluntario, voluntario en el sentido de un propósito de visibilizar toda esa situación, ¿no? Para que la inteligencia artificial no, o sea, que la inteligencia artificial incluya toda esa información, incluya todos esos sabores, todas esas perspectivas, ¿no? Y ahí eso es un trabajo mastodónico, ¿no? Que si no se empieza a hacer desde ya, se invisibilizan cada vez más, la brecha cada vez es mayor. Tiene una ventaja, bueno, muchas ventajas gigantes, porque todo esto, este proceso de digitalización, al final demonetiza el resultado, hace que sea mucho más Sí, barato aprender, que sea gratuito casi aprender, que sea casi gratuito acceder a conocimiento ingente, ¿no? O en el peor de los casos que sea pagando son 23 euros al mes, que es nada por acceder a unos modelos increíbles, pero por otro lado sí que es una fuente de potencial amplificación de sesgos. Hay mucha gente trabajando en ese ámbito, en el ámbito de la ética y los sesgos dentro de la IA. Sobre la marcha, porque esto va rápido y en paralelo, ¿no? Esa aceleración que vivimos, pues hace que lo que antes duraba 10 años ahora dura uno y lo que ahora dura uno dura exactamente, 18 meses, 18 exactamente. días. Pero bueno, al menos tenemos un consenso y es que esa inteligencia artificial no es neutral y de algún modo tenemos que trabajar para de algún modo lograr modelos más justos, modelos que
que sean capaces de reconocer esa diversidad y en la medida en la que esa tecnología esté de algún modo construida por personas diversas, pues va a tender. Exactamente. Ya se ha ido viendo, ¿eh? El modelo original del 3.5 de noviembre del 22 a los modelos de ahora ha habido un salto en ese ámbito, en ese sentido. Mm. Pero porque Sí, esas cosas se detectaron de forma temprana y de forma muy, muy evidente y se fueron corrigiendo sobre la marcha. Pero esto se va haciendo sobre la marcha todo, a velocidad de vértigo. totalmente. Y de ahí volvemos otra vez a la importancia del tema de la inclusión y la participación, ¿no? En todos esos espacios. Que no sea solamente presencia, sino inclusión. Mm. Sí, bueno, es que es un tema apasionante, porque, y yo creo que es tema para otro webinar, no solamente esto, sino la relación inteligencia artificial y modelo educativo, sistema educativo, que yo creo que eso también es un temazo relacionado con el pensamiento crítico que estabas diciendo, Carlos, Sí. cómo vamos introduciendo herramientas nuevas que también tienen consecuencias en el modelado de las formas de pensar, en el modelado del cerebro, ¿no? De los chavales y demás. Pero bueno, eso es ya tema de otro webinar que Si seguramente entrenas la acabaremos máquina, no organizando. entrenas tu máquina. O sea, tú tienes tu máquina y usas la máquina. Si entrenas la otra, no entrenes la tuya. Exactamente, exactamente. ¿Y dónde queda la ética y la filosofía, que deben ser asignaturas centrales cada vez con más peso en vez de cada vez con menos peso? Pero bueno, Totalmente. no sé si hay preguntas por ahí o comentarios por parte de los asistentes. Os animamos a comentar, a participar. Si no, yo sigo preguntando. Bueno, pues lo que se va animando un poco el público, eh, claro, pues al final todo esto, hablabas tú antes, Carlos, decías antes que te había llamado la atención el término impacto, ¿no? ¿Cómo medimos? ¿Hasta qué punto nuestras organizaciones están siendo inclusivas? Interesa medir eso, interesa medir el impacto, o sea, no solamente si somos inclusivas en términos de desempeño, sino qué impacto genera esa diversidad y esa inclusión, ¿no? En nuestro modelo de negocio, en nuestra estrategia de negocio. No sé, Carlos, ahí como desde Securitas, nosotros desde Sig4Chain nos encanta medir el impacto, la diversidad y la inclusión dentro de la organización como gestión, digamos. Hasta ahora no hemos sido capaces de medirla, vamos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Como nacimos ya bastante diversos, no nos hemos puesto a medirla. No sé si en Securitas lo Hay medís, ¿cómo muchos lo hacéis? indicadores. Tú decías algunos al principio de Forbes, ahí de Gallus, de un montón de fuentes de Happiness Advantage, de Delivering Happiness, ¿no? Hay diferentes indicadores de cómo la diversidad o cómo la cultura impacta la cuenta de resultados, pero es muy difícil medir cuánto impacta que haya una cultura sana en el resultado. Sí, sí. Sabes si ayuda o desayuda? Si vas a cafetería y vas a los baños y Sí, paseas por los sí, pasillos y sí, sabes si esa compañía va a ser rentable, sostenible o no, de verdad lo sabes, pero es muy difícil saber cómo impacta. Hay indicadores, tú decías algunos, ¿no? Hay indicadores que te dicen cuánto vende, todos los podemos asimilar a nosotros mismos cuando nos miramos, ¿no? Cuánto más vendes si eres feliz, cuánto menos enfermo te pones cuando eres feliz, cuánto aumenta tu compromiso cuando eres feliz. Todo esto lo sabemos, pero es difícil ponerle un número. Hay organizaciones que lo han hecho, hay muchos indicadores de esto, pero la sí. trazabilidad, La atribución es eso es, complicada. ¿cómo lo haces trazable Sí, en una organización? ¿Cómo lo correlacionas de forma causal? Porque tú puedes sí, correlacionar, yo tengo los indicadores de diversidad, de inclusión, entonces esto los manejamos de diversidad, pero es muy difícil mapearlos a la cuenta de resultados porque ocurren un montón de eventos más que lo condicionan y es muy difícil saber qué causa qué en un sistema complejo. Mm. sí, sí, totalmente de acuerdo. No sé, Juan, desde Soprasteria, si habéis avanzado algo en ese sentido. Eh, realmente lo que estáis mencionando me parece súper revelador porque es muy complejo, es algo
realmente difícil. Y no me parece tan difícil, digamos que hay una parte más sencilla, que es medir la percepción interna de diversidad. Nosotros, por ejemplo, en el año, bueno, el año pasado que hicimos la encuesta Great Place to Work, eh, nos salió que el 93% de empleados cree ser tratado de forma justa, sin importar su orientación sexual, etcétera, etcétera. Claro, esto es relativamente sencillo. Podemos incluso ver mejoras comparando año a año y podemos atribuir también en base a esa mejoría, pues quizás una retención de talento, pero no deja de ser algo complejo, en lo cual influyen muchas más variables. Entonces, ¿qué indicadores tenemos que sean visibles, que nos permitan saber en qué medida estamos siendo organizaciones que apuestan y de algún modo eh, se ven reforzadas por esa diversidad, por ese liderazgo inclusivo, por esa, bueno, realmente es muy complejo. Se me ocurre hablar de, pues lo que hablábamos antes de la capacitación, pues hablar de jornadas que hemos hecho a diferentes niveles del management, por ejemplo, jornadas que hacemos de participación también en voluntariado. Nuestros trabajadores tenemos un programa de voluntariado que impulsa a la participación en temas de inclusión, diversidad y bueno, vemos como cada año vamos colaborando con más y más personas, con más y más eh, asociaciones y cómo de algún modo, bueno, no dejan de ser, es cierto que son acciones específicas, son indicadores visibles, eh, también incluso el cierto reconocimiento que podemos tener como compañía por ese compromiso que tenemos con la sociedad. Eh, pero es cierto que creo que tenemos que intentar dar un paso más en ese sentido, siendo autocrítico y de forma personal también. Creo que de algún modo para consolidar esa cultura organizacional inclusiva, tenemos que encontrar mecanismos que nos permitan evaluar la diversidad dentro de la organización y hacer un seguimiento a largo plazo con KPIs de algún modo más sofisticados. Es difícil, pero creo que tenemos que tender a eso. Sin duda hay indicadores visibles, se ve cómo vamos progresando en ese sentido, tanto la percepción interna de nuestros empleados eh, como bueno, esas acciones en las que estamos trabajando, pues ya os decía, de formación y de participación, pero sí creo que tenemos que dar un paso más para encontrar mecanismos de evaluación que nos permitan de algún modo medir ese impacto que estamos completamente de acuerdo todos que la diversidad impacta y hay multitud de estudios que lo evidencian así. Lo difícil ahí, por completar lo que dice Juan, que nosotros medimos también las percepciones, sería construir el sistema que mueve el resultado y simular, manteniendo todas las variables constantes, cuál hubiera sido el resultado si hubiéramos cambiado solamente la variable diversidad o inclusión o integración, que es pensamiento contrafáctico y para eso te obliga a modelar por completo el sistema que genera los resultados que tu organización genera, que es un sistema complejo que es muy difícil de modelar. Llegar a las percepciones es fácil, medirlas y hacer planes de acción es fácil, relativamente fácil. Lo que es complicado es atribuir. manteniendo constante todo el Sí, sistema. Cuando sí, pulsas una tecla del sistema que tú quieres pulsar, que es la diversidad, sí. ¿cuántas décimas o cuántas unidades se modifica tu resultado en la última línea? Que eso es algo complejo, creo, pero podríamos intentar construirlo. Bueno, Deberíamos intentar construirlo. proxies se pueden hacer, desde luego. Se están animando las preguntas, entonces, como queda poco tiempo, voy a darles paso rápidamente. Creo que estaba Steffi primero. Sí, gracias Blanca, buen día con todas y con todos. Gracias Carlos y Juan por los alcances que nos han dado. Yo tenía una pregunta para cada uno. Juan, un poco considerando también lo que nos has contado y la experiencia que tenemos desde SIC.
Lo que nosotros hemos encontrado en los territorios, en algunos espacios, son resistencias, ¿no? Resistencias de la propia población en poder asumir la tecnología como un aliado. Para caracterizar este tipo de poblaciones, sobre todo aquellas que mayor brecha se enfrentan de cara a derechos fundamentales, ¿no? O sea, prefieren priorizar, qué sé yo, el acceso directo a salud, a luz, qué sé yo, que la tecnología, pero no encuentran ese vínculo que la tecnología también usada de forma pertinente puede ser un aliado. No sé si a partir de tu experiencia nos puedes compartir alguna estrategia de cómo enfrentar esas resistencias en los territorios, ¿no? Para con los usuarios finales, qué estrategias se pueden usar. Y para Carlos, era un poco consultarle cómo podemos, ¿no? En el marco de la importancia que tienen las tecnologías, la inteligencia artificial, en poder optimizar procesos, generar eficiencia, cómo finalmente podemos nosotros transmitir y apostar porque estos en alguna medida puedan escalar, por ejemplo, a política pública, ¿no? ¿Cómo podemos involucrar al Estado? ¿Qué tan pertinente es involucrar al Estado en estos procesos de reconversión, apostando un poco por la sostenibilidad, ¿no? Sobre todo en el caso de nosotros que como ONG pues tenemos como que intervenciones mucho más puntuales y una forma de darle sostenibilidad a las mismas podría ser el escalamiento a políticas públicas, por ejemplo. Entonces, ¿cómo ves ese enfoque? ¿Cómo crees que esto se puede enganchar o no? Eso, gracias. Nada, Estefi, yo creo que los estados lo intentan. Lo intentan los estados, las grandes organizaciones de multiestado, la Unión Europea, lo intentan ir a la velocidad que te marca el paso de las startups que dejan de ser startups a los 8 minutos, porque capitalizan y crecen de forma meteórica. Lo que pasa es que son más lentos, las organizaciones son más lentas que los estados son más lentos que las organizaciones en general. Entonces, es como ir corriendo a diferentes velocidades. Europa está regulando, los principios de la regulación a mí me parecen interesantes, los principios de la ley europea de IA me parecen interesantes, solo que para mí debería ir acompañada de una apuesta por la IA a la vez. Eh, eh, no solamente por la regulación, sino cómo vamos a desarrollar una IA más justa, una IA más integradora y apostar por ello, no solamente en la regulación. Y luego tienes eh, empresas naciendo en diferentes países corriendo los 100 metros lisos. Entonces es complicado en un mundo tan grande conseguir que todos corramos juntos y a la vez. Es muy complicado. Y las organizaciones humanas son lentas en general. La tecnología es exponencial, los humanos somos un poco más planos, ¿no? Se llama la ley de Márquez. La ley de Márquez nos aplana, mientras que la tecnología y las empresas pequeñas son mucho más ágiles. Entonces vamos corriendo detrás. Pero sí que sería interesante ser capaces de correr juntos. Lo que pasa es que vamos a una velocidad que no conocíamos, no conocemos y que no hemos corrido nunca a esa velocidad hasta ahora. Y mañana la velocidad será mayor. La metáfora que me gusta es el dinosaurio en una autopista o el conejo cegado por las luces de los coches. Así está el ser humano ahora mismo sobreestimulado por los cambios que vive para los cuales no estamos preparados porque seguimos siendo un reptil. Ese es el resumen, ¿no? Seguimos siendo un reptil, un mamífero y la velocidad de cómo se mueve todo a nuestro alrededor es una velocidad que nos sobreexcita y que mutila nuestra capacidad de atender, mutila nuestra capacidad de asimilar y nos hace confundirnos. Y esa es la nueva velocidad. Esa es la vida líquida que yo llamo vida gaseosa, que es un estadio de vida distinto y mucho más rápido que nuestros hijos ya están heredando. Entonces los estados no les veo con la agilidad suficiente como para la líquida y mucho menos para la gaseosa. Pero eso Totalmente. son las organizaciones que tenemos y que son organizaciones del siglo XVIII o siglo XVII y no pasa Mm, nada, nos ayudan a generar equilibrios, mm. pero no son las más ágiles del planeta. A ver, Juan, si tienes la agilidad de contestar a tu pregunta en un minuto, que Un minuto. llevamos. Eh, Bueno, o minuto y medio. Es que tenemos dos preguntas más. Me decías, Sí. Steffi, que me hablabas de comunidades que son reacias a adaptarse a la tecnología de algún modo, ¿no? Ujú.
Sí, Eh, yo eh, quizás diría que si buscamos, creo que la tecnología se debe construir de forma que se adapte bien a los usuarios de esa tecnología y en ese sentido creo que no es algo que se deba imponer. Claro, deberíamos preguntarnos por qué esas personas no quieren adoptar esa nueva tecnología. Y en ese sentido, pues habría que explorar cuáles son esas dificultades o eh, esas dificultades que están encontrando a la hora de adaptar. Si me contaran un poco más el caso, pero claro, quizás no tenemos tanto tiempo, pero si quieres me puedes enviar un mail y podemos discutir con más detalle. Pero En Steffi, cualquier caso, esa siempre persona que está diría, en situación de vulnerabilidad tiene que entender que con un teléfono tiene acceso a todo el conocimiento del planeta y a toda la educación del claro, planeta a un precio cercano a cero o cero. Puede aprender de las personas más interesantes del planeta y puede utilizar herramientas para aprender cosas que no hubieran estado a su alcance hace 5 años. claro, Es yo abre un mundo para ello. En ese sentido, Carlos, pienso en las barreras, porque creo que, aunque es cierto que estamos todos de acuerdo que un teléfono te puede dar acceso a muchísimas cosas que van a ser muy beneficiosas para su vida, hay que ver en qué medida pues ese aparato que están utilizando se adapta y es accesible. Y puedo hablar, por ejemplo, de que quizás no hablan inglés Mm, esas personas y que tienen una lengua propia. Y en ese sí. sentido sí creo que las soluciones que debemos ofrecerles, pues se tienen que adaptar a esas comunidades o de algún modo, si lo que buscamos es que sea adaptada de forma global, tienen que ser capaces de hacerlo y tenemos que analizar cuáles son las razones por las cuales no se están adoptando esas prácticas de uso de teléfono móvil y, por supuesto, respetar tiempo, formas de aprender, prioridades, etcétera. Pero sin duda, si estamos convencidos de que va a tener un efecto positivo, intentar hacerlo de la forma más inclusiva y accesible. Mm. Vale, os voy a pedir que seáis, tenemos dos preguntas más, os voy a pedir que seáis súper breves en la contestación. Estamos ya 5 minutos fuera de tiempo. La primera es, ¿cómo puede la tecnología, preguntan por el chat, cómo puede la tecnología ayudar a detectar y reducir sesgos inconscientes en procesos de selección? Creo, Juan, que esto va a lo mejor un poco por lo que has contado tú en algún momento, pero vamos, cualquiera de los dos, sentidos libres de contestar. Pero breve. Si quieres, empieza tú, Carlos. No, esto es sencillo. En principio, tú puedes entrenar un modelo para que detecte sesgos. Ya está. Y entrenas un modelo simplemente para detectar sesgos. Entonces, cuando hablas con él, ya te está detectando los sesgos. Es hacer un GPT personalizado en sesgos. Entonces ya le has dicho sesgo, 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 y cuando interactúas con él, te ayuda a saber que estás sesgando algo. Se puede Claro, yo entrenar para esto. en ese sentido entiendo que, por ejemplo, dentro de un proceso de selección hay veces que se hace criba curricular a través de currículum que pasan filtros de ATS, etcétera, etcétera. Cada vez Y más. en algunos casos hay una preselección. En ese sentido, pues tenemos que garantizar que eh, todos esos procesos eh, que engloban la selección de un candidato sean justos y eso es algo que se puede medir. En principio, podría ser más justo una máquina que una persona en principio en estas cosas. Claro. Mm. Sí, sí. Necesita otro debate. Es otro debate, sí. Mm. Vale, y la segunda pregunta, ¿qué papel juegan las generaciones más jóvenes en la transformación hacia una cultura corporativa más diversa e inclusiva? ¿Y cómo pueden las tecnologías facilitar su participación activa? Puede ser el título también de otro webinar. Hemos dicho, ¿no? Muchas generaciones se comprimen y lo vemos con nuestros hijos que tienen otras maneras de pensar que son súper divertidas, son distintas y que claro que mezclar generaciones es súper divertido y te abre la cabeza a otras cosas. Y son nativos en la tecnología
y por supuesto que van a hacer que esa diversidad que aportan haga mucho más interesante el futuro. Yo me divierto mucho con ellos y estoy deseando que se incorporen al mercado laboral, a ver qué pasa. A Securitas. Sí, o a Sopra mejor, a Sopra Eso, mejor. no sé, Juan, si quieres añadir algo. Pues simplemente decir que, por supuesto, vivimos en un mundo en constante cambio y en ese sentido las organizaciones no hacen otra cosa que adaptarse a esos cambios que ocurren de forma constante y las generaciones nuevas van entrando en la compañía y cambiando de algún modo esos sistemas de los que hablábamos antes y bueno, realmente el mero hecho de que una persona joven entre en un equipo a trabajar y participe de forma activa, dando su opinión, pensando, proponiendo una solución diferente, planteándose un problema desde otra perspectiva. Creo que lo que hablábamos antes es que la diversidad es una cuestión de perspectiva y mientras más perspectivas tengamos, mientras más formas de ver un problema desde distintos ángulos, pues más evidente va a ser alcanzar una solución óptima. Y en ese sentido, creo que las generaciones jóvenes pues de algún modo no hacen más ni menos que continuar siendo palancas de cambio, impulsando tanto ese cambio cultural como ese cambio en la cosmovisión que tienen las organizaciones y las propias personas que trabajamos en ellas. Bueno, pues qué bien. Nada, vamos a ir cerrando. Qué pena. La verdad que es un debate apasionante. Os voy a pedir que cerréis con una frase cada uno sobre el webinar, sobre ideas que han salido en el webinar. Una frase o Yo me una reafirmo idea. en la cultura es el destino. Yo creo que La invertir en cortesía. diversidad es invertir en cultura. Invertir en cultura siempre genera un beneficio como resultado. La palabra resultado es literal, es Sí. resultado. Y para cambiar el resultado uno tiene que tocar otras cosas que no son el resultado. Y creo que invertir en la cultura siempre es rentable, siempre, sin duda. Ujú. Y la diversidad es una herramienta cultural muy potente. Yo me Juan. quedaría quizá con la reflexión de que invertir en diversidad, invertir nuestro tiempo, invertir el esfuerzo y el trabajar por la diversidad, no es simplemente un compromiso ético, que también, sino también un eje de transformación cultural, como decía Carlos, y una forma estratégica de abordar cómo nos adaptamos a un mundo en constante cambio. Quizás Ujú. esa sería la reflexión que me llevaría de esta charla. Está. Yo voy a cerrar con una reflexión que en realidad os he robado un poquito cada uno, que es la diversidad impacta y la tecnología es un catalizador, pero con la precaución, ¿no? Del pensamiento crítico y la ética. Así que nada, aquí lo dejamos. Muchísimas gracias. Os animamos a seguir a Sig4Chain y a contribuir pues desde las empresas con programas de valor compartido o simplemente estando ahí y contribuyendo con conocimiento. Y nada, muchas gracias a todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Un placer, Chao, amigo. chao, chao. Adiós. Chao.